El proceso de tomar decisiones es llamado política. La política tiene múltiples ramas de estudio y o pensamiento. Existe el poder político, que es una forma de poder que un grupo de personas ejerce sobre una sociedad. También existe la ciencia política, que se dedica al estudio de la política. Como estas, la política tiene muchas ramificaciones. Entre ellas se encuentran política climática, política sanitaria, psicología política, geografía política, política religiosa, entre otras ramificaciones de la política. Se conoce como ideología a la base teórica, es decir, el sistema o conjunto de pensamientos sobre los cuales se fundamenta una manera particular de ver un tema, como en la religión, cultura, política, economía conservadora, economía liberal, entre otros. También sirve para caracterizar el pensamiento de un individuo, colectivo o incluso un periodo de la historia. La participación es el efecto de ser o formar parte de algo, para conseguir ser parte de algo. Puedes compartir, recibir, divulgar, elegir, etc. Existen muchos tipos de participación. Participación de mercado, participación social, participación política, participación ciudadana, entre muchos otros. Importancia de la política en la sociedad. El definir bien las políticas y su buena ejecución fortalece la democracia y mejora la gobernabilidad. El entendido de que se proporciona el bienestar de las mayorías. Consideramos fundamental la participación ciudadana en los procesos de establecer políticas públicas porque constituye un elemento fundamental y una condición para propiciar la gobernabilidad democrática. Y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento social. Se deben establecer también políticas públicas que tengan el adecuado sustento económico en los presupuestos y se pueden concretar a través de los planes anuales operativos y planes operativos institucionales que sean reflejos de los planes estratégicos y el Plan Nacional de Desarrollo. Los países en desarrollo se caracterizan, entre otras cosas, por tener gran cantidad de problemas sociales que requieren la atención del Estado. Relación entre política e ideología. En nuestro tiempo se dice que atravesamos una época de hastio o de cansancio de la política. En la política todo está inventado, hasta el teléfono menos sofisticado es política, prescindiendo en cualquier caso de cualquier aparato. En política defino la conciencia aristotélicamente platónica como fundamental. Por este motivo, es política votar, no votar, acudir a una manifestación o quedarse en casa viendo la tele. La cuestión candente, ahora en una sociedad tan voluble, mediatizada, global y en general poco leída, es conocer hasta dónde alcanza el rango político de la política. Tener ideología es estar con la política siempre en equilibrio inestable, porque la primera siempre condiciona a la segunda, pero nunca la rechaza. La ideología es una construcción contingente siempre, pero la diferencia con un valor es que se defiende mediando los rodeos de la distancia política, cultural, social, moral, espacial y temporal. La importancia de la participación en la sociedad. La democracia es una forma de organización de grupos de personas para la toma de decisiones, en la que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. La democracia participativa no niega la delegación y la representatividad de los políticos, simplemente los considera insuficientes. La actuación ciudadana es el motor de los procesos de cambio. La democracia participativa toma cada vez más fuerza y se manifiesta por medio de referendos, en donde los representantes le consultan a la ciudadanía sobre temas trascendentales. La participación organizada del ciudadano en la construcción de acuerdos debe asegurar la vigencia del Estado de Derecho, de las instituciones públicas y del contrato social, en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia. Desde hace 2 siglos se habla de democracia representativa, la cual ha sido mediatizada a través de los partidos políticos, que a su vez han dejado de ser la expresión genuina de todos y cada uno de los sectores que conforman el inagotable abanico de la sociedad. Finalmente, las funciones de transformación social, movilización, participación y legitimación que eran propias de los políticos y la democracia representativa se fueron agotando, trayendo consigo una crisis de gobernabilidad por falta de relevo generacional en sus estructuras. Sabiendo ya lo que significa la política, participación e ideología, podemos avanzar al tema principal del día, que servirá para nuestra reflexión
y como ejemplo de lo vivido en el estallido social. ¿Qué es una dictadura? De acuerdo a la Real Academia Española, una dictadura es un régimen político autoritario que mediante la violencia o la fuerza concentra la totalidad del poder en una persona u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. ¿Cuáles son las características de una dictadura? De acuerdo a las variedades de fuentes consultadas, las características y similitudes de las dictaduras a lo largo de la historia han sido control y o censura de los medios de comunicación, represión usualmente violenta de la oposición, suspensión del Estado de Derecho, ilegitimidad política, manipulación o supresión de las elecciones y concentración del poder en una élite privilegiada. ¿Cuál es la función de una dictadura? La principal función de una dictadura en la historia latinoamericana ha sido imponer un nuevo orden económico. Para llegar a esto, limita la capacidad de los habitantes para oponerse a las decisiones del Estado. Se mantienen en el poder mediante el uso de la violencia, no se rigen por límites legales y se instauran mediante un violento golpe de Estado. ¿Por qué surgió la dictadura de 1973? Considerando la historia y las fuentes consultadas, la dictadura de 1973 surgió porque Salvador Allende ganó democráticamente las elecciones presidenciales de 1970, y sus medidas económicas afectaban directamente los intereses de Estados Unidos y se alineaban con los de la Unión Soviética, que era enemigo directo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Debido a esto, Estados Unidos hizo todo lo posible para estrangular la economía y provocar un desabastecimiento en Chile. Debido a esta crisis surgieron grupos radicales, como el Grupo Patria y Libertad, cuyo modelo económico preferido es el neoliberalismo, alineado con el modelo económico de los Estados Unidos. Y unos años después, junto a las Fuerzas Armadas, coordinaron el golpe de Estado, posiblemente financiado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que conduce a la dictadura de 1973. ¿Cómo se desarrolló la dictadura de 1973? La dictadura de 1973 se desarrolló mediante el terror. Una de las primeras acciones del gobierno fue crear la DINA, organismo cuya existencia se basaba en perseguir y reprimir violentamente todo tipo de oposición al gobierno de Pinochet. Para crear terror, utilizaba tácticas como el asesinato, la tortura y el secuestro. También el gobierno aplicaba técnicas de censura y extrema limitación de derechos y libertades básicas. A continuación, escucharán unas cuantas entrevistas para conocer la opinión de la gente. ¿Sabe usted qué es una dictadura? Sí, ¿Qué es? es cuando en un país gobierna eh, solo un líder o un grupo pequeño de partidos y se eliminan las libertades. No hay, sí, básicamente se pasa a llegar la democracia. Mm, ¿Cómo piensa que surgió el estallido social? El estallido social ahora, el pasado, del año pasado, Sí. eh, es producto de que la gente se dio cuenta que está siendo abusada, manipulada, eh, estaban... Y no es solo de... Es como una segunda parte, porque hace años atrás, también para el gobierno de Piñera, surgió la que se conoció como la revolución de los pingüinos. Eso fue ahí parte todo, como estallido social. Y después se durmió porque justo casualmente apareció lo del accidente de Juan Fernández y ahí quedó. Y es porque ahora la gente ya se aburrió de tanto abuso de la oligarquía más que nada, y de los políticos chantas. Mm, ¿Qué opina del estallido social? Que es algo necesario, algo que se fue gestando a poco, que se venía a venir tarde o temprano. El pueblo iba a reventar, ya no iban a seguir aguantando más abusos. Y necesario. ¿Y
¿Cree que la dictadura tiene relación con el estallido social? Es parte, es cabeza, es, el estallido social es producto, surge a raíz de los abusos que se hicieron desde la dictadura, las leyes que se hicieron bajo cuatro paredes en la dictadura y todos los abusos que ha seguido desde la dictadura hasta ahora, y que no hubo presidente que pudo revertir o cambiar la situación. De hecho, ¿qué le contaste? ¿No? Eso. Debido al golpe de Estado de 1973, surge una nueva constitución en 1980, y ha sido tanta la repercusión de esta que hasta el día de hoy genera el descontento de las personas. Para descubrir el porqué, tendremos que adentrarnos en el tema, empezando con... ¿Qué es la Constitución de 1980? Esta Constitución fue promulgada el 21 de octubre de 1980 y publicada el 24 de octubre de este mismo año. Todo esto durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En ella se estableció un modelo de democracia protegida, es decir, que el Estado puede imponerse contra lo considerado actos institucionales. Originalmente existía el artículo número 8, que señalaba: todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, promulguen la violencia o concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a estos objetivos son inconstitucionales. Y esto fue eliminado más tarde, debido a la controversia que generaba, ya que las leyes no dictaban el bien común, y tal artículo solo significaba una excusa para someter a la fuerza del pueblo. Sin embargo, a pesar de ser eliminado dicho artículo, es como si siguiera vigente, debido a los últimos actos por parte del gobierno hacia las personas manifestadas. Un ejemplo es la ley anti-encapuchados que quisieron agregar. ¿Qué opina nuestro entorno sobre la Constitución de 1980? ¿Qué opino de la Constitución de 1980? En primer lugar, me parece ilógico que hasta el día de hoy mantengan una constitución instaurada en un régimen militar, cuando se supone que hoy en día vivimos en un estado democrático. Y el hecho de que hayan eliminado artículos contradictorios con la democracia no quita el hecho de que la Constitución de 1980 fue completamente dictada por las voces de torturadores y asesinos, lo que fue comprobado desde el 14 de octubre de 2019 para ser exactos este hecho. Las autoridades se escondieron y acusaron a los manifestantes de hacer actos inconstitucionales. ¿No les recuerda algo? Al artículo número 8 que fue eliminado hace mucho tiempo. Sobre la Constitución de 1980, a pesar de todas sus reformas, definitivamente no ha podido saldar la deuda de legitimidad ni transformarse en un texto representativo de la pluralidad social del país, ya que claramente carece de legitimidad y adhesión social. Esto ha generado un gran malestar social y de hecho es uno de los principales factores del estallido social. En conclusión, hechos como el golpe militar nos han enseñado la importancia de participar en las elecciones de nuestro gobierno, y muchos lo hemos comprobado con los recientes cambios vividos. Ya que, en el último plebiscito, nuestro voto ha sido fundamental para remediar los daños de la dictadura, que aún repercuten en nuestra vida cotidiana. Gracias a nuestra participación en el mundo de la política, podemos mejorar nuestra vida, dando a entender lo que necesitamos como civiles.